Ferrari, por defecto ya tiene un plus de dinero más que los Racing Bulls, por ejemplo. Que no tiene tanta historia, no son campeones del mundo, etc. Ahora, tenemos muchos periodistas aquí del mundo automotriz, ¿verdad? ¿Quiénes son periodistas del mundo, o comunicadores del mundo automotriz aquí? Tenemos ahí bastantes, fanáticos de las marcas, ¿no es cierto? Muchísima gente que sabe muchísimo, tiene mucho conocimiento. ¿Qué les dirías tú a esos periodistas del mundo automotriz? ¿Qué se siente transmitir desde la Fórmula 1? Mira, yo he dicho siempre que me siento un privilegiado, porque hay mucha gente que me dice, ostras, Albert, ¿cómo te lo trabajas? Estás en la tele, pero luego en Twitter, en Instagram, nos pasas información, entre carrera y carrera trabajas con las fabricaciones para poder dar información. Yo me siento privilegiado, y como me siento privilegiado de poder estar en este mundo y de haber cumplido mi sueño y de seguir estando motivado como para seguir cumpliéndolo, seguir realizándolo, me siento en deuda. Y me siento en deuda porque me hubiera gustado mucho que cuando yo estaba al otro lado y estaba soñando y estaba empezando a hacer rallies, aquellos 30 años, 15 años atrás, y empecé... Ya hubo ahí una sí, hay que revisar, ahora con el VAR revisamos ahí que ha habido trampa. Pero me hubiera gustado mucho poder tener acceso a esa información y por tanto me pongo en el otro lado, me veo en ese chico que le gustaba la Fórmula 1, que miraba a Ayrton Senna en Mónaco y me veo en la obligación de todo ese conocimiento que yo absorbo, que yo no lo sé, yo pregunto a la gente lo que veo, de intentar hacerlo llegar a la gente, con más, menos gracia, con más, menos, bueno, buena intención siempre, a veces acierto, a veces no tanto, pero intento que siempre ese conocimiento no se quede bloqueado, al contrario, que fluya y que llegue a todo el mundo, al que lo quiera agarrar. Creo que es importantísimo, aparte como comunicadores, como periodistas, tienes un rol, tienes una responsabilidad, ¿no es cierto? Los periodistas... Sí. Tanto del sector automotriz como periodistas en general, porque también tenemos periodistas de medios generales, de sectores de economía, de otros sectores, hay una responsabilidad muy importante porque es lo que dices tú, es generar conocimiento. Entonces, queremos realmente darles un aplauso a todos esos comunicadores y periodistas que generan conocimiento hacia la comunidad y obviamente comprometerles y siempre agradecerles por esa responsabilidad que tienen con toda la gente. Así que un aplauso para todos los comunicadores y periodistas que nos están acompañando el día de hoy. Ahora, hablando de periodismo, bueno, la idea es, cuéntanos un poquito también qué funciona, cuáles son los circuitos, sí. Y sé que también nos tienes una última noticia, que te escuché en el carro cuando yo venía un poco dormido, porque madrugamos para tener todo listo para ustedes, y claro, como gritaste, bien españolísimo, a mí capaz no me sabe, pero era, ¡hostia! Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, es de Cotopaxi, tranquilo, no va a erupcionar, todo está bien, pero tienes algo que contarnos que es una... primicia. Sí, bueno, pues, seguramente algunos que estéis más conectados ya lo habréis visto, ¿no? Que es que habíamos preparado, que está la minera de ayer, que ya había la duda, pero que Jack Tuhan ya no va a ser piloto de Alpine en las próximas carreras, sino que vamos a tener a Franco Colapinto, que vuelve de piloto titular y que de momento va a estar para 5 carreras. Yo creo que serán más. Pero en el comunicado oficial, y siempre intentamos dar información oficial y contrastada, dice que va a estar para las próximas 5 carreras, siendo compañero de aquí, de Pierre Gasly. Esta parrilla es la última, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya la tenemos actualizada. Sí. Bueno, mira, solo deciros 24 carreras. Ah, perfecto. ¿Vale? Lo que decíamos antes del sacrificio, hostia, Albert, qué guay, porque te pasas el día viajando y viendo mundo y conociendo gente. Sí, pero es muy duro. Claro, es muy duro. Yo no paso más de 90, 100 días en casa, el resto encima de un avión, viajando, que es muy bonito, que me gusta mucho, pero que exige ciertos sacrificios. Venir aquí no. Pero sí que es complejo, hay que tener siempre la maleta. Yo tengo la maleta siempre al lado de la cama. Pues muchísimo. Ya no la cuando llegó de Miami le decíamos a Albert, llegó Albert y todavía él no llegaba, porque le cogimos calientito de la Fórmula 1 de Miami, llegó al aeropuerto, le decíamos, bueno, queremos hacer unos videos, pero a ver, dejemos de llegar a Albert, que aterrice, que ya medías la altura, creo que desde llegaste a Quito, porque dijo, bueno, ¿a cuántos metros estamos aquí? Entonces decíamos, tranquilo, tenemos oxígeno, tenemos todo lo que necesites. Me esperaba con una ambulancia estos días. Así que... Bueno, nada, una pincelada, porque son 24 carreras, que yo creo que en el futuro serán 25, pero es exigente. Muy bien. Es exigente. Realmente una carrera apasionante y de muchísima dedicación, de muchísimo esfuerzo, sí. Lo que creo que es espectacular. Pero bueno, no nos trae solo noticias de la Fórmula 1 2025, sino también qué se viene más adelante. Cuéntanos un poquito
qué es lo que se viene para la Fórmula 1 2026 y para los siguientes años de cara a este mundo deportivo. La Fórmula 1 ya sabéis que desde 2009, cuando entró, o antes, el 8, el Gers famoso, que no terminó de cuajar, luego 2014 los motores actuales que son muy híbridos, pero el año que viene la Fórmula 1 entra en una nueva etapa, un nuevo capítulo de Fórmula 1 más híbrida, pero que además cambia sustancialmente no solamente la unidad de potencia, sino también en el chasis. La próxima temporada el objetivo es tener un coche más pequeño, será un objetivo, y será Más compacto. más ¿cierto? compacto, Más ligero. unos 30 kilos más ligero, será el coche en global, ¿vale? Será un coche más estilizado también. Más bello, se ¿Gusta? podría decir. Sí, más bello, con unas curvas un poco más redondeadas, más moderno, más a lo que se está llevando ahora. Hemos visto algunos Fórmula 1 antiguos cuadrados, con aquellas alas pequeñas. Este es más desproporcionado. aerodinámico, como capaz un poco más bonito, ágil. sí. Sí. Pero lo más relevante de todo esto es que vamos a tener una unidad de potencia mucho más híbrida. Ok, es decir, vamos a hablar de autos incluso más híbridos. Más híbridos, con más relevancia del motor eléctrico, que nosotros lo llamamos como el MGUK, que es una abreviación inglesa de Motor Generator Unit, Kinetics. Ok. ¿Vale? Básicamente es un motor generador que cumple dos funciones, que a veces es motor, o sea que nos empuja, o a veces es generador, que es capaz de generar electricidad. Perfecto, vamos a dar un premio a quien nos dice qué significa MGUK, ¿de acuerdo? Albert lo acaba de decir. A ver, si nos ayudan acercando el micrófono, alguien... Esto, perfecto, aquí tenemos un participante. ¿Qué significa MGUK? Motor Generation Unit Kinetic. Muy bien. Sí, señor. Exacto. Muy bien. Exactamente. Por favor. ¿Y el premio? El premio te traemos un brazo. ¿Ok? Muy bien, interesante. ¿Qué más tenemos para...? Swift, aquí acaba de caer un Suzuki Swift, felicidades. ¿No? Muy bien. Del pasado. Del pasado. No hay más preguntas, no hay más preguntas. Se acaban de cerrar el Dejamos por ahí. favor, escondan los micrófonos. Bueno, Van a tener la oportunidad, aparte van a tener la oportunidad de subirse a los nuevos Swift. Sí. Pero bueno, nos hablabas de autos más híbridos, del Sí, MGUK. exacto. Okay, ¿qué más se tenemos ahí? elimina el MGUH, Ok. que es el motor generador. No, mira el premio. Muy bien, ya lleva el premio. Muchas gracias. Que es lo mismo, es un motor generator unit, pero de calor, y que iba conectado turbo, que hacía que fuera una unidad de potencia hiper mega compleja. De hecho, el gran dominio de Mercedes en esta Fórmula 1 última, híbrida, ¿no? Sobre todo los 6 primeros años, fue en parte por este elemento que hizo que todo el motor fuera muy complejo, muy caro de desarrollar. O sea, la tendencia es más sencillo. Ahora es sencillo, han O sea, limitado el mucho más presupuesto, sencillo. les limitan los costes, han eliminado el MGUH de toda la ecuación y por tanto se convierte en un motor de combustión, un motor eléctrico y una batería. Perfecto. Punto pelota. Muy interesante, o sea, hablar de cómo evoluciona la tecnología, ¿no? La tecnología, hablamos de un más híbrido, es decir, vamos a tener más eficiencia de combustible, vamos a tener menos emisiones de gases, Menos consumo. menos consumo. Tú Luego- hablaste de luego algo lo muy enseñaré. importante, más sencillo. Sí. Es decir, lo sencillo también es mejor. Eso ¿Por es. qué? Porque no vamos a tecnologías más complejas que pueden resultar más costosas, Correcto. vamos a tecnologías más sencillas, que sean mucho más accesibles para la gente y que se puedan democratizar. Y lo bueno, lo que ha sido una gran lucha de las grandes marcas es que les han dado margen de mejora, de desarrollo, que eso es lo importante, porque cuando se empezó a dar esta dirección que quería coger la Federación Internacional, que recordad que es el que hace las reglas, las marcas dijeron, vale, pero danos margen de desarrollo, queremos poner toda nuestra tecnología a desarrollar esto para ir alcanzando mejor eficiencia, mejor consumo, mejores potencias, y eso es lo que les ha permitido la FIA. O sea, no es que hayan ido a más simple y limitando el desarrollo, sino que al contrario. Innovando. Esa simpleza es parte de ese desarrollo y de esa innovación Así que es. tiene en este caso la Fórmula 1. Muy bien, bueno, vamos a la tercera lap. La idea es de aquí, esta nos dijo un mensaje muy importante y si te parece hacemos esa dinámica al ver. Porque obviamente lo importante es conocer la Fórmula 1. Ustedes son conocedores de la Fórmula 1, ya son fanáticos, ya tienen muchas nociones. Albert ya nos acaba de comentar los básicos. Para los que a lo mejor no somos tanto ERCA, ya tenemos un poco los básicos, ya sabemos más o menos cómo funciona la Fórmula 1. Pero también es importante ver cómo esta gran categoría, esta máxima categoría automotriz, sirve de inspiración para las marcas que conducimos, para las marcas de vehículos que conducimos en el día a día. ¿Cuántos de ustedes cuentan con un vehículo? Los que no, tenemos aquí también a nuestro equipo de ventas y pueden pasar y pueden probar un nuevo Suzuki. Pero bueno,
yo tengo que hacer marketing y ventas, o sea, no puedo perder la oportunidad. Aquí tenemos un objetivo dentro del mes y dentro del año. Pero bueno, qué interesante hablar, si te parece, de cómo esa Fórmula 1 se va a las calles. A esos vehículos que ustedes están manejando en el día a día. A esos vehículos con los cuales nosotros nos levantamos todos los días, encendemos nuestro vehículo, vamos al trabajo y a lo mejor no sabemos toda esa tecnología, ese pensamiento, ese desarrollo que existe detrás. Eso es. Entonces, lo primero que es interesante es cómo empezamos a hablar de la Fórmula 1 a las calles, cómo la Fórmula 1 inspira y arroja toda esa tecnología a las calles, a los vehículos de calle. Y aquí quisimos hacer un símil. Obviamente, como saben, Suzuki no está en la Fórmula 1, pero Suzuki sí es una marca japonesa que está muy detrás del desarrollo y la innovación tecnológica. ¿De acuerdo? Para que ustedes sepan, cuando nosotros vamos a traer vehículos Suzuki en Ecuador, Suzuki nos exige hacer un montón de pruebas y cumplir un montón de regulaciones para asegurarse que esos vehículos funcionen en Ecuador. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes quieren un Suzuki? Listo, por favor. ¿De hecho quieren? Vamos a coger prospectos aquí y después les vamos a llevar a nuestros concesionarios para que los puedan probar también. Hagan un sorteo. No, pero en serio, es un lujo tener un vehículo y para nosotros con muchísimo orgullo le decimos que es un lujo tener Suzuki y queremos mostrarles por qué. Mira, a ver, qué interesante. La evolución de la máxima categoría automotriz en los vehículos del día a día. Tú vas a jugar de la Fórmula 1 y yo voy a jugar de Suzuki. Venga. ¿De acuerdo? Vale. Cuéntanos qué tenemos nosotros aquí en la Fórmula 1. Mira, esto es un motor de lo que vendrá 2026. Es un motor de Fórmula 1 con una cilindrada muy pequeña. Es un Motores V6 compactos. cilindros, motor Motores compacto eficientes. de 1.600 centímetros cúbicos, que es muy sorprendente porque todos estaríamos pensando que son otros 1.000, 4.000, 5.000. No. 1.600 centímetros cúbicos, turboalimentado con un turbocompresor. Y que además lo único que tiene es un pequeño motor eléctrico que será mayor el año que viene. Este año es de 120 kilovatios, el año que viene llegará a 350 y que tiene una batería que no es la misma de 12 voltios, que es la que nos ayuda a arrancar el coche, no es una batería de iones de litio, que es la que es el almacén de la electricidad que somos capaces de recuperar con ese pequeño motor eléctrico que tenemos en paralelo conectado al motor de combustión. Qué interesante. Nos estamos hablando de vehículos que van a ser más híbridos que nunca. Motores más compactos, motores más eficientes, un motor eléctrico que funciona en una configuración en paralelo, es decir, funciona paralelamente con un motor de combustión y que está conectado con una batería de litio que es justamente que almacena y entrega energía. Entonces mira qué interesante, Albert, porque para nosotros es de muchísimo orgullo mostrarles cómo Suzuki adopta estas tecnologías de la Fórmula 1 a los vehículos que ustedes pueden acceder al día de hoy. Tenemos por ejemplo un Swift, tenemos el motor a combustión. En el caso de Swift es un 1.2 litros. Tenemos el motor generador eléctrico, un MGUK, que justamente nuestro amigo nos explicó, que es el motor eléctrico que funciona de forma paralela con el motor a combustión. Esa es la tecnología híbrida y además va conectada con la batería de iones de litio. ¿Okay? Si ustedes les preguntan, ¿qué es un auto híbrido? Esta es la tecnología más avanzada en hibridación. Albert nos está diciendo que la Fórmula 1 está avanzando hacia allá. Y Suzuki está caminando de la mano, buscando dar acceso a todas las personas de esta nueva tecnología. Miren, motor a combustión, igual que lo tiene la Fórmula 1. Motor eléctrico, igual que lo tiene la Fórmula 1. Y una batería de litio, igual que lo tiene la Fórmula 1. Así que, más híbridos que nunca, que me parece muy interesante al ver. Y algo que te queríamos contar también es que, ¿por qué más híbridos que nunca? ¿Por qué crees tú que en la Fórmula 1 tienen que ser más híbridos? Primero porque como concepto, y nos podríamos ir, porque el futuro va a ser eléctrico, que el futuro va a ser de hidrógeno, que el futuro va a ser... El futuro no lo sabemos, yo creo que ahora mismo nadie lo sabe. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que estamos en una transición, que la industria automotriz y automoción está en una transición hacia un futuro que tiene que ser, y lo sabemos todos, más ecológico, con menos emisiones. Una ola de sostenibilidad que tiene que ser masiva, ¿no? Y que también ha afectado y que también está metida a la industria automotriz. Pero creo que algunas cosas, yo soy defensor, voy a decir, de la electrificación, algunas cosas hay que hacerlas por fases, poco a poco, en orden. Correcto. Y que no todos los países, ni las culturas, ni las geografías son capaces de ir a la misma velocidad. Ya no digo Ecuador, digo en Europa. No es lo mismo lo que está pasando en el norte de Europa, en Noruega o en Suecia, lo que está pasando en España. Tenemos un dato, miren Ecuador. En Ecuador, para que ustedes sepan, existen normas de emisiones que se establecen a partir de una norma europea, de acuerdo, que se llama las normas Euro.
¿ok? Estamos aquí, nosotros estamos aquí ya. En Europa. Exacto. Si nosotros vemos una norma Euro 0, son vehículos que son más contaminantes. Son los vehículos antiguos que contaminan más, que tienen motorizaciones más grandes, que requieren mayor combustible, consumen más combustible. Si ustedes tienen un vehículo, por ejemplo, que consume mucho combustible, averigüen qué normativa ¿Aquí está Euro es. Ecuador? ¿En la 3? La regulación de Ecuador exige una norma Euro 3. Es decir, en Ecuador todavía nos falta dar ese paso ordenado, ese proceso ordenado para llegar a lo que acabas de decir tú en Europa, un Euro 7. ¿Ok? Nosotros estamos 4 pasos más atrás. ¿Qué es interesante aquí? Que yo creo que como marca y como industria es muy importante impulsar este paso ordenado. Claro. Si yo diera un salto hasta acá, sería muy complejo. Lo que yo preferiría hacer es dar pasos ordenados para que la gente pueda ir adoptando nuevas tecnologías que nos permitan en un futuro tener soluciones que sean sostenibles. Como dices tú, hay muchas alternativas, eléctricos, hidrógenos, etcétera, pero tenemos que tener un proceso. Y tenemos el gusto de que con Suzuki hoy introducimos vehículos Euro 5 y Euro 6. Son los vehículos con normativa Euro, con normativa en reducción de emisiones de gases, más amigables con el medio ambiente, que como ustedes ven son más avanzados versus lo que exige hoy el Ecuador. Y mira, tenemos este dato que es interesantísimo. Cogimos las marcas de la industria y dijimos, veamos cómo estamos en relación a las marcas de la industria. Y Suzuki, como ustedes ven, hay marcas que también introducen normativas Euro 6, pero Suzuki lidera la introducción de las normativas de los vehículos con normativas más bajas en emisiones, más eficientes y más ahorradores de combustible. ¿Quién quiere ahorrar combustible cuando maneja todos los días? Todos. Esto es maravilloso, señores. Esteban les acaba de decir un dato. Swift, 93 kilómetros por galón. Es una maravilla. Yo cuando me compré el Swift, que tuve la oportunidad de hacerlo, pensé que se había dañado porque no me bajaba el tanque de gasolina. Y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? El auto tiene una eficiencia espectacular que permite que nosotros recorramos más pagando menos. ¿A quién le gusta eso, señores? Recorrer más pagando menos. Muy bien, un aplauso entonces para este proyecto que estamos llevando a cabo con Suzuki. Y ahora cuéntanos cómo funciona la tecnología híbrida en la Fórmula 1. Muy sencillo. Muy sencillo. Lo que os decíamos, que teníamos un motor generador que podía ser de actuar de motor o podía actuar de generador de electricidad, como en una bicicleta, una dinamo, que cuando nosotros frenamos o cuando queremos encender la luz se nos frena. Pues eso es lo que hace un motor generador cuando estamos frenando. Simplemente ese motor se convierte en un generador de electricidad y aprovecha el movimiento, la energía que lleva el coche para generar un par negativo, para generar un freno que nos ayuda primero a parar el coche, pero que sobre todo esa energía que lleva el coche en movimiento la transformamos en eléctrica. No la transformamos en calor a través del freno, que ahí se nos va, sino que la transformamos en energía eléctrica que guardamos en una batería. Perfecto. Hacemos la curva y cuando vamos a volver a acelerar aprovechamos esta energía eléctrica que hemos almacenado en la batería para alimentar el mismo motor que era generador para que nos ayude al motor de combustión, que nos ayude a mover el coche hacia adelante. Frenamos, recargamos energía, aceleramos, la aprovechamos para entregarla. ¿Y qué hacemos aquí? Bajar el consumo. Así es. Mejorar la eficiencia. Autos más eficientes. Sí. Autos que cada vez recorran más, justamente consumiendo menos. Y mira qué interesante, porque lo mismo tenemos de nosotros. La Fórmula 1 estoy hablando, ¿eh? Es lo mismo. Tal cual. Nosotros tenemos el funcionamiento de la tecnología en el arranque y aceleración, es decir, cuando el auto necesita. ¿Qué sucede en el arranque y aceleración? Cuando ustedes prueben los vehículos y les vamos a mostrar cómo va a ser en la ruta, cuando se aceleren los vehículos, es cuando el vehículo exige más combustible, cuando rompe la inercia, cuando tiene que moverse. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? El motor eléctrico y el motor a combustión trabajan de forma paralela y le entregan esa energía que ya no es de combustible, sino es una energía eléctrica para que el vehículo justamente pueda impulsarse. Entonces, qué importante aquí, porque Suzuki también cuenta con el arranque de aceleración y con el freno regenerativo de la misma tecnología de la Fórmula 1, lo cual nos pone en una situación muy ventajosa. Aquí, por ejemplo, tenemos un video. Esto va a pasar en sus vehículos mientras ustedes estén manejando en el circuito. Ahí ustedes pueden ver cómo la batería de litio entrega energía al motor eléctrico y al motor a combustión, y cómo cuando empieza a frenar, cuando ustedes se vayan a acercar a las curvas y tenemos que detenernos, el auto va a empezar a recargar. Ustedes van a poder probar vehículos híbridos autorrecargables. No requieren conectarse, el vehículo se recarga por sí solo, y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque puedo irme a cualquier lugar del Ecuador, a cualquier parte, sin necesitar enchufar nuestro vehículo. Entonces, muy interesante. Aquí justo Albert nos había traído este dato. Sí. Aquí obviamente este MGUH ya va a cargar el MGUK,
Sí, es lo mismo, como concepto es exactamente la misma historia, es aprovechar esa inercia para convertirla no en calor a través de los frenos, sino en cargar una batería. Esto es un motor de Fórmula 1, aquí tenemos, aquí está, el MGUK que va conectado en paralelo al motor de combustión y que en las frenadas recarga energía, la convierte en eléctrica y que en el momento de acelerar es una ayuda, una energía o una potencia añadida para ayudar al motor de combustión. Y eso se hace solo. Perfecto. También en Fórmula 1 como en los coches de calle, cuando el piloto aprieta el pedal del freno, automáticamente el MGUK genera un par negativo sobre el motor y se utiliza como freno mientras estamos cargando. Y en el momento de acelerar, igual un freno regenerativo. Lo mismo, es lo mismo que podemos encontrar en un coche de calle. Qué interesante. Cuéntanos, Albert, aquí todos los que nos están acompañando van a tener la oportunidad de realizar una prueba de manejo en pista. Tenemos pilotos profesionales para que nos asistan y podamos hacer la prueba. Pero cuéntanos, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes de ustedes quieren ir a la pista? No escuchamos, creo que nadie... Vamos a dar un premio. Han venido para esto. Todo esto que estamos haciendo es el premio. Vamos a dar un premio al que grite más fuerte. ¿Quién quiere ir a la pista? Por aquí escuchamos. Muy bien, un aplauso por favor para ese fanático de la Fórmula 1. Bueno, en este circuito que me ha pasado Sebas, lo único que he hecho es marcar dos cosas muy sencillas. Las zonas en que, en teoría, deberíamos frenar, por favor. Por favor, hay que frenar. Por favor, hay que frenar, No, ahora no digas, como esto es híbrido, yo llego allí y estoy a más frenar. No, frenen y fuerte. Que son zonas en donde hay freno y por tanto vamos a aprovechar esa energía del coche, esa velocidad para cargar la batería mientras estamos frenando. Y las zonas rojas son las de aceleración. Esto en un Fórmula 1 es exactamente lo mismo. Perfecto. En las transiciones es un poco más complejo, pero como concepto, cuando el coche y un Fórmula 1 frena, recargamos la batería. Cuando le damos al pie del acelerador, estamos utilizando esa energía eléctrica para ayudar a mover el coche. Perfecto. Vamos a vivir esa experiencia todos. Y como decía Albert, aquí hay un dato interesante para que ustedes vean cómo están evolucionando esas tecnologías. Sí. Tú decías de consumir menos. Miren cómo ha evolucionado la tecnología híbrida en los vehículos de la Fórmula 1. Este es del consumo, cómo ha bajado el consumo. Sí. Y miren cómo ha subido la eficiencia en los vehículos de calle. ¿A qué me referimos? Aquí estamos hablando de más ahorro de combustible. Correcto. Es decir, pasamos, por ejemplo, nosotros pusimos el ejemplo de Swift, de la antigua generación de Swift, que tenía una eficiencia de 70 kilómetros por galón, a la nueva generación que tiene 93 kilómetros por galón. Increíble. Entonces, qué interesante cómo sucede lo mismo en los autos de la Fórmula 1 como en los autos El concepto de es muy básico. Si tenemos esa energía eléctrica para ayudar a mover el coche, es gasolina que nos metemos dentro del depósito. Exacto. Por Yo lo creo cual, que ahorramos. es un doble efecto verde. Sí. Es un efecto verde porque contaminamos menos y es un efecto verde porque no nos duele el bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué interesante. Hicimos el mismo análisis con Swift. Mira, la nueva generación de Swift que lanzamos contigo tiene 10 kilómetros más de eficiencia por galón. Un auto incluso, como tú dijiste, más híbrido que nunca. Y mira, vimos otras marcas de la competencia. Marcas que todavía están en normativo Euro 3, Euro 4, todavía hay que evolucionar. Hay que seguir impulsando. Hay que, como marcas, ser responsables y acompañar esa ola de sostenibilidad y esa transición hacia una movilidad cada vez más sostenible. Ahora, nos hablaste que también tenemos autos más seguros. ¿Ustedes creen que la seguridad es importante? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún accidente de tránsito? ¿Sí? Nadie quisiera tener un accidente de tránsito. Ahora, cuéntanos, Albert, ¿cómo en la Fórmula 1, que los carros van volando, se exige cada vez más seguridad? Cada vez más. Y eso es una cosa que está velando la Federación Internacional, que hemos dicho que era el árbitro, y que está poniendo muchísimos recursos en intentar que los coches sean más seguros para los pilotos. Lo hemos visto en esa imagen del coche de Checo Pérez el año pasado en Mónaco, que quedó destrozado y lo único que quedó es el chasis. ¿Cómo se hace? Con estas estructuras de absorción de impactos. Esto es una estructura con fibra de carbono, con nido de abeja, que esto precisamente es la cola del coche donde está la luz aquella roja que habéis todos durante el Gran Premio. Pues es esa estructura que, igual que la delantera, la nariz del coche, igual que las estructuras laterales del coche, lo que hacen es destruirse. Están hechas para que se destruyan, como en esta prueba que les hace la Federación Internacional, para que en ese proceso de destrucción absorban energía y que esa energía no llegue al piloto, que está en esa célula de supervivencia que habéis visto, que era lo único que quedaba. Aquí la veis en una zona de impacto del morro, cómo absorbe energía. Antes, obviamente, es antiguo, no había el halo que ahora tienen, pero todas estas estructuras, la delantera como la trasera,
son estructuras de absorción de impacto, están hechas para que se deformen y que en esa deformación absorba la energía que no vaya finalmente al piloto. Exacto, esto es justamente lo que se quiere evitar, Eso ¿verdad? es, fíjate. Y debemos el gusto de también, para darles la seguridad, porque ustedes van a hacer pruebas con una velocidad, que los vehículos de Suzuki cuentan con la misma tecnología. Aquí nosotros lo llamamos Hardtech. ¿Cómo funciona esta tecnología? Es un reemplazo del chasis, es un nuevo armazón del vehículo que justamente cuenta con una tecnología de deformación programada. Es decir, en un evento de colisión lo que va a hacer es absorber la energía de la colisión y proteger a los ocupantes, para que todos ustedes, cuando estén a bordo de un Suzuki, estén siempre seguros. ¿De acuerdo? Y también estábamos hablando de que los vehículos pueden ser más ágiles. Sí, más eficientes, lo hemos dicho, más ligeros. Pero el año que viene en Fórmula 1, y esto es un dibujo del 2026, fijaros que se movía el ala delantera y se mueve el ala trasera. Por tanto, ya no va a ser ese DRS que les va a ayudar a adelantar, van a adelantar con más energía, pero van a abrirse los alerones posterior y el delantero para rebajar el nivel de carga aerodinámica, para bajar el drag, y eso significa que van a ser aerodinámicamente más eficientes. ¿Qué pasa? Cuanto más eficientes somos aerodinámicamente, menos combustible gastamos, menos energía necesitamos para mover el coche. Con lo cual, no solamente los equipos lo van a conseguir intentando diseñar coches lo máximo eficiente posible, sino que ahora van a tener la ayuda de las alas que se van a abrir en las rectas. Todos lo imaginamos, las alas así planas en las rectas, y cuando lleguen las curvas, ¡pum!, cerradas. Si un día sacáis la mano por la ventana cuando estáis en la autopista a 100 km por hora, la ponéis así plana, no pasa nada. Si la ponéis así, claro, se os echará para atrás. Pues en las curvas tendrán alas de Mónaco y en las rectas alas de Monza, para intentar obtener la mínima resistencia al avance, con lo que va a afectar la eficiencia y en consecuencia menor consumo de combustible. Yo creo que así es donde vamos los autos de calle, cada vez autos más aerodinámicos, que sean más ágiles, que sean más fáciles de conducir, que aprovechen mucho más justamente su configuración, su armado, para en función a eso cada vez ser más aerodinámicos. Y bueno, por último, nos hablabas de que cada vez los autos de la Fórmula 1, sí. ¿A quién no le gustaría estar a bordo de un carro de la Fórmula 1? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de subirse un carro de Fórmula 1? Albert se subió uno de Lego. No sé si vieron la foto. Antes de que lo rompieran los pilotos. Pero esa experiencia de subirse a un carro de Fórmula 1 es algo que realmente todos quisiéramos vivir alguna vez, porque no hay nada más espectacular que subirse en esas naves y realmente poder disfrutar de eso. Pero bueno, cuéntanos del diseño, lo que tú decías, cada vez carros más estilizados, más sí, estéticos. más modernos, buscando esas tendencias de mercado, que sean también bonitos, que no sean tan agresivos como habían sido en algunas épocas con esas alas tan Que eran como agresivas, más cuadrados. o incluso más pequeñitos, sino que lo que buscan también es que no solamente sea una eficiencia aerodinámica, sino que sean bonitos a la vista, y que sean modernos, que sean estilizados, en lo que estamos viendo hoy en todos y cada uno de los trabajos que haces en la automoción, también en los coches. Sí, realmente qué gusto, porque en los coches de calle cada vez tenemos autos más espectaculares. Yo creo que en el caso de Swift, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un Forza? Seguramente muchísimos. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subirse a algún Suzuki en su vida? Seguramente. Vitara, si digo nombres, se nos empiezan a subir la adrenalina. Vitara, Jimny, Forza. Y miren cómo evolucionó el Forza, que fue el auto popular. Hoy es el nuevo Suzuki Swift, que también es un top seller de Suzuki en Ecuador, al ver, porque la gente valora eso, valora esa imagen, valora esa historia, valora todo lo que acabamos de conversar: más hibridación, más seguridad, más eficiencia, más tecnología. Así que realmente tenemos una trayectoria importantísima como en la Fórmula 1 teniendo hoy, y ustedes van a tener la oportunidad de ser los primeros de realizar una prueba de Swift en un circuito de cartódromo. Así que, ¿están listos? Sí. Perfecto. Solo para cerrar, y creo que es un mensaje al ver que vamos a conectar tú y yo entre la Fórmula 1 y los autos de calle, es hacia acá es donde vamos. Eso es lo que queremos evolucionar. Autos más compactos, tú dijiste, no queremos autos más grandes, queremos autos más más estrechos y compactos. más cortos, sí. Queremos autos y tecnologías más sencillas, más simples. Sí. Queremos autos más ligeros, por lo que decías tú, para evitar el consumo. Ajá. Autos más ágiles, más aerodinámicos. Y por último, siempre vamos a querer autos más bellos. ¿De acuerdo? Así que, un aplauso por favor para Albert. Creo que es un claro ejemplo de realmente cómo la Fórmula 1 es esa fuente de inspiración.
Alberto, a ti, tú eres una fuente de inspiración para todos nosotros de cada conocimiento, de cada lo que tú haces, de tu rol como periodista, como técnico, como experto. Te agradecemos un montón que estés aquí. Un placer. Y vamos a arrancar con las siguientes fases de la experiencia, ¿te parece? Venga, va, perfecto. hay ganas ya. Ahora, Perdona ¿quién por quiere el tener, tostón, ¿eh? Ahora viene lo bueno de verdad. ¿quién quiere tener una fábrica de lección contigo? No, lo de los coches. Vale. ¿Quién quiere tener una fábrica de lección? ¿Todos? Venga. Perfecto. Hicimos unas maquetas aquí el equipo y un aplauso para ese equipo de técnicos y de postventa Buenísimo. que se quemaron las pestañas. Tenemos desde Legos que me da miedo tocar porque me pueden endeudar. El volante. Y tenemos unas maquetas sobre las cuales vamos a hacer una Y demostración amigos, para Albert Fábrega, enseñar a todos gracias a Suzuki. cómo funciona de una forma sencilla toda esta tecnología que les contamos. Autos. ¿De acuerdo? Pero somos un montón, ¿no es cierto? Y eso nos encanta que estemos con tanta gente aquí. Entonces nos vamos a dividir en dos grupos para poder organizar